La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Una de las instituciones, por llamarlo de alguna manera, más constantes a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido la de la esclavitud. Prácticamente todas las culturas y civilizaciones se han valido de ella en mayor o menor medida, unas más, otras menos, otras directamente han estado montadas sobre los esclavos, y si los esclavos, esa civilización o esa cultura directamente serían impensables y además inexplicables para los historiadores. Hubo imperios enteros que se levantaron sobre la mano de obra esclava, una mano de obra barata y abundante que, aunque hoy nos parezca mentira, a nadie le parecía mal. Ni en la antigüedad, ni en la Edad Media, ni posteriormente. Es decir, hasta hace no mucho tiempo, poco más de un siglo, la esclavitud era aceptada y formaba parte, del orden natural de las cosas. Hoy la esclavitud, por fortuna, está prácticamente erradicada. No es legal en ninguna parte, en ningún sitio del mundo, no existe en ninguna, por atrasado, por bárbaro que sea el país, ningún país que sostenga al menos legalmente que la esclavitud es legal, pero sigue existiendo de manera aproximadamente informal en algunos países africanos como Sudán o Mauritania. Es de una manera aislada, informal, tanto marginal, pero existir todavía existe. Pero hoy no os voy a hablar de eso, como os podéis imaginar, porque este sería un tema, sería materia de La Contracrónica, que es el programa gemelo de La Contrahistoria, que se dedica a temas de actualidad, como por ejemplo podría ser la esclavitud en Sudán. La Contrahistoria trata temas exclusivamente de historia. Hoy os voy a hablar de la historia de esta práctica, o esta institución, si queremos llamarla de nuevo así, que es abiertamente inmoral, por lo menos desde los estándares morales que tenemos actualmente, y desde luego, visto desde el derecho natural, la idea solo de esclavizar a una persona en sí es algo profundamente inmoral, pues esta institución atraviesa con fuerza toda nuestra historia y tiene, por lo tanto, una pequeña historia muy rica y muy digna de ser contada. Los seres humanos han estado esclavizando los unos a los otros durante milenios. Nos puede parecer algo sorprendente, pero esa es la cruda realidad, ya digo, en todas las partes del mundo. Y lo han hecho además considerando que era algo bueno, que era algo encomiable e incluso necesario, que, como os decía hace un momento, el orden natural del mundo era así y que así tenía que seguir siendo. Es una historia de dolor humano y de injusticia, pero también de lucha y de heroísmo. De la esclavitud, la historia de la esclavitud está lleno de episodios heroicos y de episodios justicieros. Quizá nos parezca algo ajeno y sin duda, evidentemente, a estas alturas, ya en pleno siglo XXI lo es y bastante lejano, pero no lo es tanto. La esclavitud se abolió en Occidente hace solo siglo y medio. Empezó, no fue en el mismo país a la vez, pero fue poco a poco prácticamente en todos los países de Occidente entre principios y finales del siglo XIX, y luego ya en el siglo XX se fue aboliendo a nivel internacional. Es decir, ayer por la tarde, como quien dice, hasta ese momento siempre hubo esclavos. Vamos a verlo. Hablar de esclavitud es hablar de la historia misma de la humanidad. Se ha dado en prácticamente todas las culturas del mundo a lo largo de la historia, desde la más remota antigüedad hasta prácticamente la actualidad, es decir, hasta la edad contemporánea. Pero antes de nada, antes de meternos más en harina, deberíamos definir en qué consiste exactamente eso de la esclavitud, o mejor dicho, qué es un esclavo, qué es lo que podíamos entender por esclavo. La esclavitud es, dicho de una manera, digamos, casi formal, es un sistema en virtud del cual los derechos de propiedad son aplicables a las personas. Punto. No hay más. No requiere mucha más explicación. Y como tal, pues las personas son objetos de compraventa porque pertenecen a alguien. Es extender los derechos de propiedad más allá de los bienes, más allá de los productos, extenderlos a las personas, a los seres humanos. La esclavitud, en suma, es la cosificación del ser humano. Esto es lo que lo entendemos a la perfección.
Seguramente también lo entendían nuestros antepasados, pero como ya os decía antes, no les parecía mal o no les parecía del todo mal. Esto evidentemente elimina otro tipo de esclavitudes, a las que nos referimos con frecuencia, pues qué sé yo, como la esclavitud hacia el trabajo, hacia la moda o hacia la oficina de Hacienda. Somos esclavos de Hacienda, somos esclavos de nuestro trabajo. Probablemente muchos seamos esclavos de nuestro trabajo o de la moda, pero lo somos porque queremos, en el caso de que lo seamos, de que hayamos decidido esclavizarnos a la tecnología, a las redes sociales que dicen ahora, o a la moda, o a nuestro propio trabajo. O en el caso de Hacienda, no queremos ser esclavos de Hacienda, o casi nadie quiere ser esclavo de Hacienda, pero siempre cabe la posibilidad de irse del país y dejar de serlo. Pasas a ser en ese caso esclavo de otra hacienda, pero bueno, que no es lo mismo. La hacienda, a fin de cuentas, no eres propiedad suya, simplemente te quita una parte de lo que ganas todos los años. La esclavitud con mayúsculas es otra, es una cosa bien distinta y consistía en que uno no era dueño de sí mismo. A veces desde el nacimiento nacía ya esclavo y otras veces es porque se reducía a condición servil, ya fuese porque había perdido una guerra, entonces los ganadores le atrapaban y lo convertían en esclavo, ya fuese porque tenía deudas o estaba en la ruina y tenía que venderse a sí mismo como esclavos. Mi único patrimonio soy yo mismo, son mis manos, por lo tanto voy a venderme como esclavo. Esa posibilidad, por suerte, no existe, pero durante prácticamente toda nuestra historia, toda la historia humana, sí que existió. Hoy nos parece sorprendente, pero lo normal en la historia de nuestra especie es esa, es que hubiese una buena parte de seres humanos que no eran dueños de su propia mismidad. ¿Desde cuándo existe? Es una de las primeras preguntas que nos podríamos hacer. ¿Había ya en la prehistoria? Pues bien, podríamos... no tenemos fuentes porque precisamente la prehistoria consiste en que no había fuentes escritas y todo tiene que adivinarse, en muchos casos con muchísimo esfuerzo por parte de los prehistoriadores, pero yo creo que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que existe desde siempre. Los historiadores creen que la prehistoria era poco común. Eso sí, quizá existió, pero que no era una cosa común por una razón sencilla de entender. La esclavitud necesita una densidad demográfica muy alta, es decir, que haya mucha gente en una sociedad. Las sociedades de cazadores-recolectores eran muy escasas, eran poco menos que hordas de 100 individuos, 80, 150, es decir, muy poquitos y no había suficiente para esclavizar. Y lo otro es que exista cierto excedente económico. Es decir, que la comunidad humana en sí produzca lo suficiente como para que sobre, en una palabra. Los cazadores-recolectores tampoco tenían demasiado excedente, de hecho no solían tener excedente. Se levantaban por la mañana y lo primero que pensaban era a ver qué es lo que recogían, lo que recolectaban en su entorno, o directamente salían a cazar. Es decir, que aquellos hombres del Paleolítico vivían al día y con lo puesto, con las pieles puestas, claro, así difícilmente se puede esclavizar a alguien. Habría jerarquías, eso es indiscutible, la nuestra es una especie gregaria, pero que obedece a jerarquías, como nuestros hermanos los primates, pero es dudoso, y eso es lo que piensan los historiadores de la época, en que hubiese algo parecido a la esclavitud. Luego es fácil concluir que la esclavitud empieza a proliferar como tal a partir de la Revolución Neolítica. Es decir, más o menos hará unos 10.000 años aproximadamente. No en todas partes del mundo empezó a la vez, pero cuando irrumpe en los valles de Mesopotamia o del Indo o en China, que es eso, hará aproximadamente unos 10.000 años, es cuando aparece esta institución. Fue, por decirlo de algún modo, una de las enfermedades de la civilización, y una enfermedad que además la civilización tardó milenios en curarse. Sabemos, por ejemplo, que en la antigua Mesopotamia era bastante habitual la esclavitud, y no lo ocultaban además, es que se han encontrado a lo largo de... Los arqueólogos han ido encontrando muestras documentales. El Código de Hammurabi, por ejemplo, que es del año 1800 a.C., es decir, del siglo XIX a.C., se refiere a ella como algo ya establecido, la da por hecho. No informa de a partir de mañana vamos a empezar a esclavizarnos, no, es una cosa que ya existía. Luego se puede entender que los mesopotamios, antes de los sumerios en este caso, pues antes de que se escribiese este código, ya la utilizaban de manera habitual. El Código de Hammurabi, de hecho, establece una diferencia expresa entre hombres libres, libertos, es decir, los que han adquirido la libertad, y esclavos.
Lo pone clarísimo, en una tablilla cuneiforme, obviamente, pues lo pone, que hay tres tipos de hombres y les parece de lo más normal. Si nos vamos un poquitín más al norte, al imperio hitita, aproximadamente hacia el año 1500 a.C., los hititas regulan incluso la posesión de esclavos, por los textos que se han encontrado. Los hititas tenían una ley que decía que todo el que capturase a un esclavo fugado y que se hubiese fugado al otro lado del río Alix, que es un río que hay el río más largo de la actual Turquía, es un río que tiene forma de hoz, que desemboca en el Mar Negro, pues todo el que consiguiese pasar al otro lado y le capturasen, su captor tendría una recompensa más alta. ¿Por qué razón? Pues probablemente porque una vez los esclavos habían cruzado el río Alix, a partir de ahí ya tenían mucho campo para correr, en una palabra, ya podrían refugiarse en otras civilizaciones antiguas. Pero de todas estas historias de esclavos del creciente fértil, tanto Mesopotamia como el imperio hitita estaban dentro del creciente fértil, la que más y mejor nos ha llegado han sido las historias de esclavos del antiguo Egipto. Aunque solo sea a través del cine, pero nos ha llegado bastante, y bueno, pues porque la civilización egipcia brilló con muchísima fuerza durante miles de años. El Egipto de los faraones hizo un uso intenso de los esclavos. Pues algo, no hay más que ver todo lo que construyeron, y una sociedad además muy sofisticada, una sociedad muy compleja como era la de los sucesivos imperios egipcios, una sociedad que hizo, por lo tanto, mucho uso de los esclavos. Los obtenían mediante botines de guerra, y cuando el faraón salía a guerrear, pues los capturados pasaban a ser esclavos, o eran los propios egipcios los que se vendían a sí mismos como esclavos, pues por ejemplo a causa de las deudas. Habían acumulado deudas, habían arruinado, lo que fuese, y ellos mismos se rebajaban a esa condición. Ojo, visto desde el punto de vista de un egipcio del siglo XV a.C., podría llegar incluso a tener ventajas. El esclavo, a fin de cuentas, especialmente si era un esclavo formado, sabía que todos los días el amo le iba a dar una ración diaria de comida y tenía un techo bajo el cual guarecerse. Luego, quizá esa sea la razón por la cual en la antigüedad vemos tanta gente que se vendía como esclavo. En el momento en que se encontraban en apuros, consideraban que era una de las opciones. En el caso de un campesino que estaba empobrecido y endeudado, no tenía nada que echarse a la boca y, por supuesto, tampoco un sitio donde guarecerse, donde alojarse. No tenía ni casa porque probablemente la había tenido que vender ya. En Egipto, de hecho, la condición de esclavo, por lo que nos ha llegado, de nuevo, es una civilización que escribió mucho, era muy variada. Había esclavos de todo tipo. Los había trabajando de sol a sol, en la agricultura o directamente en las minas, que era el trabajo más aborrecido por los esclavos, no solo en el antiguo Egipto, sino también posteriormente en toda la cuenca del Mediterráneo y en la América Española, las minas de Potosí, que no se explotaron con mano de obra esclava, pero casi. Pero también había esclavos egipcios en los templos o sirviendo en las casas de la aristocracia. Si el esclavo en cuestión sabía escribir, por ejemplo, que era todo un arte en el antiguo Egipto, pues podía incluso llevar una vida de comodidades que no iba a tener bajo ningún concepto un hombre libre que fuese pobre. O si era asignado, por ejemplo, al faraón, para el servicio del faraón, o a algún templo importante, o a alguna casa aristocrática importante. Si viajamos un poquitín más al este, a la antigua Judea, donde está hoy Israel, nos encontramos un panorama similar. La Biblia contiene varias referencias a la esclavitud, varias referencias explícitas, estoy diciendo. Estipula, por ejemplo, el trato que se debe dispensar a los esclavos y cómo, por ejemplo, se debía evitar la crueldad hacia ellos. Esto es curioso porque, como de las civilizaciones antiguas todavía seguimos teniendo un libro sagrado, que es la Biblia, no el Nuevo, pero sí el Antiguo Testamento, de estas civilizaciones del creciente fértil. Roma no lo era, el Nuevo ya nos ha llegado vía Roma. Los defensores de la esclavitud siglos después, ya en el siglo XIX, especialmente en América, recurrirían a estos pasajes bíblicos para explicar que eso era del agrado de Dios, que la esclavitud, a fin de cuentas, si se había encargado, si la Biblia era obra de Dios, la había dictado Dios a través de los profetas, es que Dios estaba con la esclavitud porque había referencias, como os decía, perfectamente explícitas hacia ellos. Evidentemente no coló, ya por suerte,
La esclavitud se borró de todos los códigos legales por mucho que apareciese en el Antiguo Testamento. Si seguimos avanzando, estamos yendo muy deprisa, estamos pasando cientos y cientos de años de manera rápida. Si seguimos avanzando en el tiempo y en el espacio, nos encontramos con que en Grecia y en Roma también existieron esclavos. Creo que de Grecia y Roma poco se puede decir que no se sepa ya. Ambas sociedades eran ferozmente esclavistas. Se calcula que en la Atenas de Pericles, que fue la que inventó la democracia, esa ciudad en la que tanto nos gusta mirarnos a los occidentales, aproximadamente un tercio de la población eran esclavos. Eso es el cálculo que han hecho los historiadores. Y solo un 10% hombres completamente libres. Entre medias estaban los libertos, es decir, o ciudadanos no totalmente libres que tenían sus derechos recortados. Diréis, bueno, ¿y esto cómo podía ser? ¿Cómo podía funcionar una democracia con un 10% solo? Pues bien, funcionaba. Y además tenía razón de ser que fuese así desde el punto de vista histórico, si lo miramos. Atenas no vivía de Pericles, ni de Temístocles, ni de ninguno de sus generales. Atenas vivía, la riqueza se la debía, entre otras cosas, a que la Atenas clásica, estoy hablando, a unas minas que encontraron en las cercanías, a unos 50-60 kilómetros de Atenas, se puede visitar, se llama Laurión, unas minas de plata que había en aquel entonces. Creo que ya no se saca plata allí, que los antiguos griegos los acabaron completamente con la plata que había en la Ática, que es como se llama esa región de Grecia. Pues todas esas minas se explotaban con esclavos. El trabajo minero siempre ha sido uno de los trabajos más desagradecidos. Por lo tanto, se le entregaba a los esclavos. De hecho, ahora en nuestros tiempos modernos de tecnología, lo que estamos empleando para hacer ese tipo de trabajos están siendo máquinas. El trabajo robotizado se está empleando de manera intensiva en este tipo de cosas. Trabajo robótico. Pues para ese tipo de trabajos se empleaba antes, por lo menos los griegos los empleaban mucho. De la antigua Roma, en fin, lo hemos visto en infinidad de ocasiones, en películas, etc. La esclavitud llegó a grandes niveles de sofisticación. Roma fue la civilización más sofisticada, también la última de la antigüedad, por lo tanto acumuló todo el saber de miles de años de historia en su entorno, el entorno de Mesopotamia, Oriente Medio, el Mediterráneo. Oye, hubo unos niveles de complejidad tremenda. El derecho romano, uno de los grandes aportes de los romanos a la historia del mundo ha sido el derecho, pues el derecho romano detallaba en qué consistía un esclavo. Detallaba con precisión latina, que eran seres humanos, pero no completos, es decir, carecían de personalidad jurídica y eran propiedad absoluta de sus dueños. Con todo, a lo largo de la historia del imperio, fue muy larga, obviamente, solo el imperio romano duró 4 siglos, más luego la parte de la república. Estaríamos hablando de que el gran momento de Roma duró medio milenio, duró unos 500 años. La condición de los esclavos fue mejorando, en parte debido a los propios romanos, que gracias pues a su sofisticación y a su alto nivel educativo, empezaron a intuir que aquello no estaba del todo bien. Ahí influyeron mucho, por ejemplo, los estoicos. Bueno, esto es, el mundo es así, pero es que quizá no debería ser así, al menos en este aspecto. Luego, cuando ya empezó el cristianismo, y entró el cristianismo a partir del siglo III, pues eso iba en contra también de los esclavos. Los romanos incluso tuvieron que enfrentar algunas rebeliones a gran escala, rebeliones de esclavos, quiero decir. Fueron las famosas guerras serviles. Si os gusta la historia de Roma, habréis leído de ellas. Y si no os gusta, también habréis oído hablar, si no de las 3, sí de la última de ellas. Fueron 3 en concreto, entre el año 135 y el año 71 a.C., es decir, en plena República Romana. Las 2 primeras fueron en Sicilia y la tercera ya en Italia, en la península italiana. Y digo que los que no os hayáis interesado demasiado por la historia de Roma conoceréis la Tercera Guerra Servil por una película o por el cine en general, porque esta última guerra servil la capitaneó un esclavo muy famoso que se llamaba Espartaco. La guerra terminó como el Rosario de la Aurora, es decir, terminó en un auténtico baño de sangre con 6.000 crucificados a lo largo de la Vía Apia. Con
Con la llegada del cristianismo, la esclavitud fue desapareciendo, al menos entre cristianos. Apareció, en cambio, otra institución, que duraría también mucho tiempo, a la que se denominó la servidumbre, que la verdad, y en ciertas épocas y lugares, se parecía bastante a la esclavitud. Los siervos eran, si no esclavos, algo tan parecido que parecían exactamente lo mismo. Los que pasaron a ser esclavos, ya que no se podían esclavizar entre cristianos, los que pasaron a ser esclavos fueron los cristianos, pero de otros, en concreto de los musulmanes, que hicieron su aparición estelar en la historia, en el siglo VI, y a partir de ahí se extendieron, pues literalmente, como la pólvora por todas partes, llegaron hasta, ocuparon todo Oriente Medio, el norte de África y ocuparon España, el sur de Italia, etcétera, y los musulmanes pues no tenían ese problema, eran una sociedad esclavista porque el imperio que invadieron, una buena parte del imperio bizantino, el imperio romano de Oriente, era un imperio tan esclavista como lo había sido el romano. La palabra esclavo, de hecho, es de origen medieval. En el latín clásico, esclavo se decía servus, que es de donde ha venido la palabra española siervo. Es decir, que si viajásemos en el tiempo y llegásemos a la Roma del siglo I y nos refiriésemos a un esclavo como esclavus, probablemente no nos entenderían. Esclavus es una palabra del latín medieval que viene del griego, como muchísimas palabras latinas, del griego esclavos, y esta a su vez del protoeslávico eslovenio. Es como eslovenio, de Eslovenia, no, de eslavo, simplemente. Es decir, los esclavos en el Mediterráneo oriental eran eslavos del norte, capturados generalmente y que después pues, se vendían en los bazares y en los mercados de esclavos del Imperio Bizantino. En el oriente, en el occidente del continente, es decir, en lo que es hoy Francia, España, Portugal, Inglaterra, Alemania, etc., había menos esclavos, entre otras cosas, porque no podían comprarlos y no se podían esclavizar entre ellos. Podían someterse a servidumbre, eso sí, pero no esclavizarse entre ellos. En España, como tuvo una buena parte del país en manos del Islam durante casi toda o prácticamente toda la Edad Media, sí que hubo esclavitud, especialmente en la parte del califato de Córdoba. Los cordobeses, los califas cordobeses, importaron mano de obra desde el Imperio Bizantino, concretamente esclavos, es decir, esclavos en sentido estricto para servir, entre otras cosas, en el ejército. Pero aún así, acabar con la esclavitud entre cristianos tampoco fue tarea fácil, ¿eh? Llevó unos 500 años aproximadamente, es decir, desde la caída del Imperio Romano, que esto fue la cifra que pone todo el mundo, el año 476 después de Cristo, que es cuando Odoacro depuso a Rómulo Augustulo. No tomemos esa cifra, es decir, desde el año 476 hasta aproximadamente el año 1000 siguieron existiendo esclavos en el occidente europeo. Seguía habiendo esclavos, era decreciente, pero seguía habiendo. En la Inglaterra a la que llegaron los normandos, esto fue en el año 1066, todavía el 10% de la población era esclava o se consideraba o la consideraban esclava. Y en la Alta Edad Media es común encontrar tratados entre monarcas cristianos para comprometerse mutuamente a no esclavizar a los suyos. Es decir, tratados entre príncipes francos y alemanes y tal, que no vamos a ver cómo ponemos coto con esto. O comprometerse mutuamente a no vender esclavos cristianos a los musulmanes también. En el año 700, 800, 900, la cristiandad occidental realmente es subdesarrollada y débil. La parte poderosa del mundo conocido, en aquel entonces era el oriente del Mediterráneo. Claro, evidentemente no siempre lo conseguían, por más que se pusieran a ello. Imperios como el bizantino, el califato de Damasco, como os he dicho antes también el de Córdoba, demandaban gran cantidad de esclavos a las grandes potencias económicas del momento. En Occidente, Venecia se convirtió en la Edad Media en un gran mercado de esclavos. Y pueblos remotos y salvajes como los vikingos se encargaban de proveer esclavos a los grandes mercados del sur. Los daban caza y se los vendían a los bizantinos, de ahí la palabra. Es decir, vikingos que literalmente cazaban esclavos, donde lo que es hoy Rusia, el este de Europa, y se los vendían a los bizantinos, que era un imperio esencialmente griego. Y ahí ha pasado, esa palabra, eslavo, ha pasado pues, a prácticamente todas las lenguas europeas. En español se dice esclavo, como bien sabemos, pero si nos vamos en inglés se dice slave, que viene del francés slav, en portugués se dice escravo, en italiano schiavo, en esclave se dice en alemán, en holandés se dice slav.
Si nos vamos al ruso, por ejemplo, ahí las cosas cambian. Lo he estado buscando, pero no sabía cómo se decía, antes de hacer el programa, cómo se decía esclavo en ruso, pero suponía que no iba a ser algo parecido, algo con esa raíz. Sería llamarse a sí mismos, a los eslavos, llamarse esclavos, y efectivamente en ruso se dice rabiña, es como se dice esclavo, y si vamos a otras lenguas eslavas, en concreto en serbio y en búlgaro, que los he buscado también, se dice igual, se dice rob, que es la misma raíz, si os fijáis, que robot, es decir, que trabajador. Cuando estos europeos, porque aquí, claro, ahí sucede algo que no estaba previsto, y es que esa cristiandad occidental, que vivía aperrada, que vivía en un extremo de Eurasia, eran pobres, eran atrasados, pues sucedió que a partir aproximadamente del siglo XII, esa cristiandad occidental empieza a levantar la cabeza, a desarrollarse y a crecer, y a expandirse, y a crecer de manera de población, es decir, de tamaño, experimentar un crecimiento demográfico considerable. Pues esos europeos que tantas esclavitudes habían padecido en el pasado, sucede que de pronto, a partir de finales del siglo XV, consiguen salir de Eurasia y empezar a instalarse en otros continentes. Y el primero de ellos es América, al que llegan a finales justo en 1492, y luego a partir del siglo XVI empiezan a ir a volver continuamente y sobre todo se quedan, es decir, se quedan a colonizarlo. Bueno, pues al llegar allí los primeros europeos, que eran españoles y posteriormente portugueses, en lo primero que piensan, ya os podéis imaginar en qué, ¿no? Pues sí, efectivamente, vamos a ver dónde encontramos esclavos. Podréis decir, pues qué malos eran estos europeos. Llegar, cruzar el Atlántico, hacer un viaje tan largo solo para buscar esclavos. No, solo fueron a buscar esclavos, pero ya que estaban allí vieron que las tierras eran agradecidas en todos los aspectos. Llegaron a la mejor parte de América, que es la parte tropical, crece de todo. Pues aparte de apoderarse de las tierras, necesitaban a alguien que las trabajase. No porque fuesen europeos, lo mismo hubiesen hecho los otomanos de haber llegado ellos, o los persas, los chinos, o cualquier otro pueblo de la tierra. Todos tenían esclavos. Los europeos se encontraron además con otro hecho, y es que la América precolombina, eso lo descubrieron allí, una vez pusieron su pie en América. En la América precolombina también había esclavos. O sea, no les llamó la atención, evidentemente les parecía lo lógico. El orden de las cosas y el orden de la naturaleza era ese. Los seres humanos allí también se esclavizaban entre ellos. Y además por las mismas razones que en Europa. Ya fuese por botines de guerra, una tribu se peleaba con otra, o un reino se peleaba con otro, y los vaevictis, los que han perdido, automáticamente pasan a ser esclavos. Eso o morir. Uno por salvar la vida y por salvar el pellejo está dispuesto casi a cualquier cosa, aunque hay un dicho en portugués muy famoso, dice denantes mortos que esclavos, es decir, antes muertos que esclavos. Bien, queda bonito y seguramente todos lo suscribamos. Pero a lo largo de la historia de la humanidad no siempre ha sido así. Mucha gente ha preferido ser esclava a morir, lo cual tampoco les podemos culpar. Ninguno de nosotros nos hemos encontrado en la misma disyuntiva. Los españoles que llegaron a América, los primeros que llegaron allí a principios del siglo XVI, descubrieron también que, además de trabajar, los esclavos que se encontraron de los incas o de los aztecas, aparte de trabajar, como en Europa, los empleaban para otra cosa que les parecía aberrante. Los empleaban para sacrificios humanos. Los aztecas, por ejemplo, eran muy aficionados a los sacrificios humanos. Eso tenía esas pirámides, lo hemos visto en alguna película. Eso a los españoles del siglo XVI directamente les puso los pelos como escarpias. Porque si bien en Europa la esclavitud nunca había desaparecido del todo, sí lo habían hecho los sacrificios humanos. Eso para una mente europea del año 1520 era directamente inconcebible. Sacrificar a un niño vivo en un altar, era implanteable. Entonces eso les llamó mucho la atención. Aun con todas estaban, por supuesto, dispuestos ya que ahora eran los que mandaban, a esclavizar a lo que se encontrasen allí. Pero entonces sucedió algo con lo que, por lo menos los que habían hecho el viaje no contaban. Sucedió que el rey de España, que en aquel momento era Fernando el Católico, prohibió la esclavitud en las Indias, mediante las leyes de Burgos, que son del año 1512, pocos años antes de que muriese Fernando el Católico. Estas leyes luego se fueron mejorando hasta las leyes nuevas, que ya son de mediados de siglo, y venían a decir estas leyes de Burgos,
así de primeras, no dan lugar a muchas interpretaciones. Venían a decir que los indios eran hombres libres, que los reyes de España eran sus señores naturales, pero no por nada, sino porque tenían la obligación de evangelizarlos, la obligación que les había llegado por encargo personal del Papa, que se podía obligar a los indios a trabajar, pero a cambio de un salario, y que las guerras de conquista que estaban ya, habían emprendido ya los españoles y que seguirían con ellas durante décadas, a lo largo de todo el siglo XVI y el siglo XVII también, pues eran perfectamente legítimas en el caso de que los indios se negasen a ser cristianizados. Se les hacía un requerimiento, un requerimiento en castellano además se lo hacían, claro, los indios normal que no se enterasen de nada. Se les ofrecía convertirse por las buenas y si no se convertían, pues se les hacía la guerra y era perfectamente legítimo. Eso venía a decir las leyes de Burgos. Lo más importante es que consideraba a los indios hombres libres y por lo tanto no esclavizables. Se creó incluso un protector general de los indios, que estaba dentro del Consejo de Indias y que tenía un representante en cada audiencia por toda América, que tenía la obligación de conocer la lengua de los indígenas del lugar y que además disponía de la capacidad de enviar informes al rey sin necesidad de pasar por el virrey. Eso no lo tenían todos los funcionarios, lo tenía este protector de indios. Entonces existió la llamada protectoría, por sí, algo así como lo que sería ahora el defensor del pueblo o el tribuno de la plebe de la antigua Roma. Los españoles, por lo tanto, ya no pudieron esclavizar a los indios, o al menos esclavizarlos como seguramente los primeros españoles en llegar pretendían. Es decir, disponer de la propiedad plena de aquellas gentes. Lo que sí hicieron fue ponerlos a trabajar para ellos, a través de instituciones preexistentes, en algunos casos, como por ejemplo la de la mita, que era una institución que ya existía en el antiguo Imperio Inca. Esta de la mita era realmente era un pago de impuestos mediante trabajo. El pago en especie, pues trabajo. En Europa había existido algo similar que se llamaba la corvea. Los siervos tenían que trabajar una serie de días al año gratis para el señor, para el dueño de la tierra. Era un impuesto. Pues la mita de los incas era algo muy similar a esto. Este, por ejemplo, fue el sistema empleado en las minas del Perú, la mina de Potosí, como os comentaba antes. En otras se valieron de instituciones creadas en América, como fue la de la encomienda. Sí, no era propiamente la esclavitud, aunque en términos prácticos se le parecía bastante. El problema es que en América pronto empezaron a escasear los indios, especialmente en las zonas caribeñas, en la zona del Caribe, en las zonas tropicales. No tanto en el continente, en lo que es hoy Centroamérica o el norte de Sudamérica, pero sí en las islas, las Antillas, en las islas del Caribe. Y además para entonces, ya para el siglo XVII, habían entrado en juego otras potencias coloniales. Ya estaban en América, estaban presentes allí, como podían ser Francia o Inglaterra o Holanda, que reclamaban su parte del pastel. Los ingleses, a diferencia de los españoles, no se asentaron en el Caribe. Ellos llegaron a tener algunas colonias minúsculas, pero nunca se asentaron. Los españoles sí se asentaron en Cuba, se asentaron en Puerto Rico, se asentaron en Santo Domingo, se asentaron españoles, es decir, se crearon ciudades grandes, ciudades españolas, como puede ser La Habana o el propio Santo Domingo, San Juan. Los ingleses no hicieron lo mismo. De hecho, se tuvieron que conformar con migajas, pequeñas islas que pronto las convirtieron en grandes plantaciones. En Europa había mucha demanda de productos tropicales, especialmente de azúcar, que cría muy bien en las islas del Caribe, y plantaciones que por descontado ellos no iban a trabajar, no tenían la más mínima intención, los ingleses que llegaron allí, o los franceses, o los holandeses, no tenían la más mínima intención de trabajar, de cultivar ellos el azúcar. De la misma manera que los españoles que habían llegado a Zacatecas o que habían llegado al Perú no tenían intención de entrar ellos en la mina. Pero claro, no había mano de obra indígena ya. En esas pequeñas islas del Caribe siempre hubo poca, y la poca que llegó a haber murió en los primeros tiempos con las primeras enfermedades traídas desde Europa. Por lo tanto, si querían plantar azúcar y necesitaban que alguien la recogiese, tenían que traer la mano de obra. Tenían que traerla del otro lado del Atlántico. Podían traer europeos, pero es que a los europeos no se les podía esclavizar porque eran cristianos.
Tampoco se podía traer mano de obra de la América española porque, bueno, por un lado era la América española y por otro lado los indios de la América española tampoco podían ser reducidos a condición servil. Luego solo quedaba un lugar, que era traerlos de África, es decir, del otro lado del Atlántico. Así es como nació el llamado comercio triangular. Este consistía, así de manera muy rápida, en barcos europeos que descendían hasta el Golfo de Guinea, cargados generalmente con baratijas, que intercambiaban allí por cargamentos humanos. Y bueno, ¿y a quién se los compraban? Pues se los compraban a otros africanos. No es posible, pues sí, no es que solo fue posible, sino que fue así. Es decir, negros de la costa comerciaban con los negros del interior a los que daban caza. La historia de la humanidad está llena de estos episodios dolorosos, pero es mejor conocerlos y reconciliarse con ellos. Una vez con los barcos llenos de seres humanos, a los que hacinaban literalmente en los barcos, pues navegaban hasta América y los vendían. Los vendían por todo el continente, especialmente a las zonas tropicales, que es donde eran demandados. Es decir, no se llevaban los cargamentos a Buenos Aires, ni se los llevaban a Boston. Solían llevárselos a La Habana, a los puertos del sur de los Estados Unidos, a las islas, a las Antillas inglesas o holandesas. Una vez hacían dinero allí con aquella gente, volvían a Europa cargados con productos americanos y vuelta a empezar. Eso fue explicado de manera muy rápida, el comercio triangular. A diferencia de lo que había sucedido con Fernando el Católico, siglos antes, el rey de Inglaterra no solo no prohibió la esclavitud, o este tipo de esclavitud, este tipo de comercio, sino que lo promovió activamente, especialmente en las colonias norteamericanas, las colonias más sureñas. La reina Ana, que reinó a principios del siglo XVIII, no descansó hasta que no consiguió hacerse con el llamado asiento, es decir, el monopolio del tráfico de esclavos entre África y el Caribe español, que era la parte más interesante del tema, pues estaban las islas más grandes y las más ricas. Es decir, estaba bien comerciar con Martinica, pero siempre era bastante mejor y había bastante más demanda en Cuba. Algunas islas, del Caribe británico, como fue el caso de Barbados, llegaron a tener superpoblación de africanos y tuvieron que enviarlos a las colonias de Norteamérica. Así nacieron una buena parte de los africanos de las Carolinas habían venido de Barbados. Bueno, pues este asiento, la reina Ana, ya digo, no paró y lo consiguió después de negociarlo con los franceses durante la Guerra de Sucesión Española, la que España quedó fuera de juego entre un candidato austriaco y otro francés, y el tío del candidato francés era Luis XIV, que es quien negoció en última instancia con la reina Ana el famoso asiento, el monopolio, se le concedió durante 30 años. Los franceses, de hecho, fueron grandes esclavistas en América. Sus Antillas las llenaron de esclavos. Tantos que en su parte de la isla española, lo que es hoy Haití, era una simple prolongación humana de África, desde el punto de vista étnico, por lo menos. Tanto que en 1804, cuando se produce la Revolución Haitiana, eran tantos los que había, y los franceses tan pocos, que no pudieron ni siquiera contenerla. Hay que Haití fuese el primer país o el segundo país de América, el primer país de la América meridional que se independizó. De hecho, para esta época, la segunda mitad del siglo XVIII, la primera del siglo XIX, esclavo era un sinónimo de negro. Un hombre de raza negra, visto desde Occidente por lo menos, era un esclavo. De la misma manera que en el Bizancio del siglo X, un esclavo era sinónimo de un eslavo. Si le hubieran tenido que poner el nombre hoy, probablemente alguna palabra derivada de negro sería la palabra con la que en prácticamente todos los idiomas de Europa nos referiríamos a esclavo. Pero en cambio la tomamos de la que le pusieron los bizantinos y de ahí pasó al latín medieval. Y fue justo en esta época, finales del XVIII, principios del siglo XIX, cuando se pensó en abolir la esclavitud. Y abolirla además en todos los casos y para siempre. Al menos en Europa y sus colonias, que es en los que me he centrado, no en otras partes del mundo.
Se había abolido parcialmente en diferentes momentos y lugares a algunos sitios, parcialmente, pues no se podía esclavizar en concreto a este grupo, pero a este otro sí. El caso de las leyes de Indias, por ejemplo, impedían que se esclavizase a los indios, pero permitían que se esclavizase a los negros. Era una abolición parcial. Se habían ido aboliendo las servidumbres, las diferentes servidumbres en distintas partes de Europa, sí, los distintos grados de esclavitud que podría haber, pero nunca se había puesto completamente al margen de la ley. Ni se había ni siquiera concebido eso, y empieza a concebirse en el siglo XVIII, curiosamente, o no tan curiosamente, coincidiendo con la Ilustración. Así, y esto es bastante caprichoso, una historia que había durado miles de años acabaría abruptamente en solo un siglo. Pero esto, como os podéis imaginar, si lleváis la cuenta del reloj, es materia para otra contrahistoria. Tengo unas cuantas llamadas del consultorio histórico. Con el consultorio histórico me está pasando como con la contrarréplica en la contracrónica, que me están entrando muchas llamadas y tengo poco tiempo para meterlas, pero no os preocupéis, no tenéis que dejar de enviar porque van a salir todas. Aunque me deje la vida en esto, pero al final todo el que envíe su consulta o su reflexión, por supuesto que va a ser emitida. Muy bien, no perdemos más tiempo, vamos a empezar. Empezamos con Fran, que es un oyente de Alicante, que tiene una pregunta sobre la conquista de América. Mi profesor de Historia Económica de la universidad habló sobre el genocidio que hicimos los españoles en la conquista de América a los indígenas que allí vivían. Pero no sé si es esto cierto. Según él, fue una matanza indiscriminada, pero también he llegado a oír que muchos de ellos murieron por las enfermedades que los españoles traíamos para los cuales no estaban inmunizados. También me gustaría saber por qué hay tanta diversidad de opiniones sobre esto y si algo tiene que ver que mi profesor ese día llevase una camiseta de Karl Marx. Pues mira, Fran, la mayor parte murieron por culpa de las enfermedades. Y no por nada, porque los españoles es que eran muy pocos. Tampoco es que nos sorprendería, visto desde hoy en día. Muy pocos frente a millones de personas en un continente inmenso que para ellos además era desconocido, que es que aunque hubieran querido, se hubieran propuesto, pongamos por caso, que cualquiera de los adelantados se decidió, vamos a acabar con todo lo que nos encontremos. ¿Por qué? Porque sí, porque hoy me encuentro de mal humor y hay que exterminar a todo lo que nos encontramos. Pues no hubieran dado abasto con todas. En el caso de que estos tipos hubieran sido unos psicópatas, que no lo eran. Eran empresarios sin escrúpulos, lo que queramos, aventureros, tal. Esclavistas en potencia, y muchas veces en potencia y en realidad, pero no eran psicópatas. Es decir, no eran mataban por matar. Pero es que además no lo querían hacerlo. Eso si hubiesen querido. Pero si hubiesen querido no hubieran podido. Pero es que tampoco querían hacerlo. Preferían ponerlos a trabajar tal y como hemos visto en el programa de hoy. Si nos metemos en la mente, no de un conquistador español del siglo XVI, sino en la mente de cualquiera hoy en día, si prefieres te dan a elegir, o un conquistador de hoy en día, digamos, poner a trabajar a alguien o matarle, pues evidentemente, si le puedes sacar provecho, digamos, no vas a acabar con ello. Es algo así como un agricultor, qué sé yo, liándose a martillazos con su tractor. No tendría mucho sentido. Bien, así que la mayor parte de los indígenas, luego la población se recuperó bastante, y esa es la razón por la que hoy América es esencialmente un continente mestizo, pero es que además quedan muchísimos indígenas. Guatemala está lleno, pero la mitad de la población es indígena. En México quedan muchísimos, en Honduras, en el sur de América también, en el Perú, en Bolivia. Y eso viene a decirnos que si el proyecto, el plan de los españoles era exterminarlos, fracasaron estrepitosamente, y cuando se les fueron muriendo, para disgusto de muchos españoles, porque pretendían meterles en una encomienda, y por cada indio que se les moría, pues era un indio menos trabajando para ellos. Por motivaciones egoístas. Ya, sí, claro. Pero es que eso es lo que sucedió. No podemos... los que viajaban hasta allí no iban con ninguna... quitando algunos frailes y ya los científicos del siglo XVIII, la función, la razón por la que iban hasta allí era esa, y no había otra. Que era inmoral, sí, indiscutiblemente. En la época no, en la época era la manera en la que se comportaba todo el mundo, y desde luego los conquistadores de cualquier imperio. Pero vamos, que te lo pueden decir como quieran. El hecho es que es lo que es, o fue lo que fue. Y por lo demás, pues que
Que el profesor lleve una camiseta estampada con la cara de Marx, pues es un buen indicador de lo que te va a contar, para qué engañarnos. Ellos necesitan buenos y malos, blanco y negro, es decir, que son incapaces de distinguir el gris. Muy bien, pues continuamos con Roberto, que no es de Alicante, es canario, pero vive en Inglaterra y tiene una duda sobre la Segunda República. Tengo una duda acerca de la Segunda República. A veces, cuando discutes esto con amigos, le dices, bueno, es una república que tiene ciertas debilidades. Y ellos te dicen, bueno, no, es una república que trajo el pueblo español. Y tú le dices, bueno, eso no es cierto. Porque es una república que viene de unas elecciones municipales. No hay ningún registro de votos, que yo lo he buscado, que diga 20 millones de españoles quisieron república. No existe. Solo hay un registro de concejales que además hay menos concejales republicanos. Dicen, bueno, sí, es que resulta en las nacionales y mucho tongo en el campo. Entonces le dicen, y no es legítima, porque además ni siquiera se dignaron a hacer un referéndum, la aprobaron entre ellos. Normal que saliera aprobada. Y entonces en ese momento ya se ponen muy nerviosos porque las has disparado ahí en la línea de flotación y te empiezan a llamar cosas que empiezan por F. Y claro, mi pregunta es, ¿cuándo se considera legítimo un régimen político? ¿Qué condiciones tiene que tener para seguir siendo legítimo? Y si es mejor que discuta del tiempo con mis amigos en vez de la Segunda República, donde las opiniones y las posiciones parecen muy dogmáticas. Efectivamente, Roberto, es así. Las elecciones que dieron lugar a la Segunda República, o mejor dicho, a su proclamación inesperada, fueron municipales, no fueron elecciones generales, ni un referéndum, ni nada por el estilo. Es decir, fueron unas elecciones municipales que estaban convocadas para el día 12 de abril del año 1931. Se celebraron ese día y los partidos monárquicos obtuvieron más votos y más concejales. En concreto, fueron 40.000 concejales que obtuvieron los monárquicos frente a 35 o 36.000, hablo de memoria, que consiguieron los republicanos. Pero los republicanos ganaron de sobra, con diferencia, en las capitales de provincia. Es decir, creo que salieron solo 9 de 50 provincias, solo 9 eran monárquicos, de las capitales de provincias, de las principales ciudades del país. Entonces sucedió que dimitió el presidente del gobierno, que era Juan Bautista Aznar. El rey, no se sabe bien por qué, se sintió desasistido, vio que no tenía apoyos, que nadie le quería, y la noche del 14 de abril se fue del país, simplemente. No llegó a abdicar, pero se fue del país. Abdicó ya en el exilio en su hijo. Tomó un tren y se largó. Creo que se fue para Cartagena y embarcó y desapareció. De ahí lo que se suele decir de que España se acostó monárquica y se despertó republicana. Y sí, Roberto, más o menos ya te lo he explicado. Esto que me cuentas de tus amigos, la verdad es que habla mejor del tiempo, sobre todo si son de esos que los hechos les dan alergia, y de esos que a la primera que les llevas la contraria pues te llaman eso que empieza por F. Muy bien, pues ya vamos a meter la última pregunta, que se me acaba el tiempo, la última pregunta del consultorio de hoy. Esta es de Juan Domingo, que es español pero vive en Toulouse, en el sur de Francia, y que tiene una cuestión sobre la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, sobre los comienzos. Y te quería hacer una pregunta a raíz de escuchar la última contrahistoria sobre una última reflexión que has hecho sobre la Primera Guerra Mundial, sobre el presidente Wilson. Y yo quería saber tu opinión sobre si, desde tu punto de vista, el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue solamente una excusa para empezar la guerra, o que quiere decir que iba a empezar de cualquier otra manera. Estaba todo en tan tensión y tan el ánimo caldeado que cualquier excusa era buena. ¿O tú crees que hubiera sido capaz de reconducirse la situación de alguna otra manera? No sé, ¿cuál es tu opinión? El asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, esto fue el 28 de junio de 1914, podrás decir, ¿cómo te acuerdas? Bueno, pues me acuerdo porque tengo escrito un libro que se llama Sic Semper Tyrannis, en el que trato, uno de los capítulos es este magnicidio, de ahí que lo tenga bien grabado a fuego aquí en la cabeza. Eso fue el día 28 de junio, justo al empezar el verano de 1914, fue simplemente la chispa, ninguna guerra empieza por algo tan secundario. Europa en aquel momento, en el verano de 1914, era ya un polvorín, era la Europa de la llamada paz armada. Las potencias europeas llevaban rearmándose 40 años, desde el año 1870, y la verdad es que era una cuestión de tiempo que llegasen a las manos. Vamos a traerlo a título privado. Si tú te estás continuamente rearmando, y tu vecino también, es que es previsible un enfrentamiento. Más tarde o más temprano, estáis uno pared con pared y los dos con armas hasta los dientes. Pues eso era lo que sucedía entre
alemanes y franceses. Alemania se armó con más decisión, eso sí. Luego Europa, y esto ya es lo cuenta bien Sebastian Hafner, Europa tenía en aquel momento una nación insatisfecha, y es lo peor que puede tener un entorno tan frágil como es el concierto europeo. Las naciones insatisfechas han creado siempre problemas, las que desequilibran el concierto. Esa nación insatisfecha era Alemania, y las naciones insatisfechas desean la guerra. En el año 14 la deseó, la buscó y la consiguió, y la perdió. Y en 1939 lo mismo, la deseaba, la buscaba, la terminó, no buscó, la provocó directamente, de manera mucho más directa que en el año 14, que aprovechó una excusa, lo del asesinato de este hombre. En el 39 la provocó y además la perdió después de una devastación absoluta. Bueno, pues en ambos casos se ve que era un imperio satisfecho que consideraba que había llegado su momento. Esto todo lo cuenta Hafner, que era un periodista, un historiador alemán muy bueno, que a mí me gusta mucho, que había llegado su momento, que estaba pidiendo, y esta es la expresión que utiliza Hafner exactamente, estaba pidiendo su lugar al sol, que no se lo habían concedido. Entonces necesitaba para eso, eran conscientes que necesitaban una guerra. No estoy hablando del alemán de a pie, pero sí los que habían desoído las lecciones de Bismarck. Bismarck no era belicista, aunque su aspecto nos parezca lo contrario. Bismarck, cuando ya se retira, a finales del siglo XIX, una de las cosas que ve es que sus sucesores no están siguiendo sus pasos. Su sistema funcionaba, el sistema bismarckiano. Mientras haya equilibrio, nada habrá que temer. Mientras estemos satisfechos con el imperio que acabamos de construir, mientras no seamos una amenaza para Francia, una amenaza para Rusia, una amenaza en los mares para Inglaterra, no habrá nada que temer. Bien, a partir de 1890 los alemanes abandonan esas lecciones tan valiosas del canciller de hierro y se echan en brazos del militarismo más básico. El resultado fue que 20 años después pues estaban metidos en guerra. Muy bien, pues con esto ya terminamos el consultorio y terminamos la contrahistoria de hoy. Me alegro mucho de que hayáis estado ahí escuchándola, espero que os haya gustado este tema. Por supuesto tendrá continuación. La abolición de la esclavitud merece otra contrahistoria, así que no sé si la haré la semana próxima o la siguiente, pero desde luego en los próximos 2 meses va a caer seguro porque estoy con toda la bibliografía encima de la mesa. Así que, queridos amigos, hasta la próxima contrahistoria.